toca la mesa de historia y humanismo. Yo soy Carla Motes, soy historiadora y analista y le doy la bienvenida a mi compañera, compañeros en esta mesa. Lorenzo Meyer, buenas noches. Buenas noches, Carla. Cristina Gómez. Buenas noches, Carla y compañeros. Mardonio Carballo. Hola, Carla, a todas, todos. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un gran personaje que sobre todo en esta coyuntura, su trayectoria, su historia de vida va a resultar muy interesante. Se trata de César Chávez y para pues entrar un poco en el contexto de su vida vamos a observar la siguiente cápsula del historiador y narrador oral Arturo Campos. César Chávez, ¿pacifismo o utopía? César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona. A los 10 años, su familia se vio obligada a mudarse a California, donde experimentó de primera mano la explotación en los campos agrícolas, trabajando en condiciones precarias y por salarios indignos. Esta realidad, marcada por la vida en campamentos de migrantes sin servicios básicos durante su adolescencia, encendió en él la chispa de su vocación social. Años más tarde, este espíritu lo llevó a brindar asesorías civiles, enseñando a la gente a registrarse para votar y a denunciar la brutalidad policíaca. La trayectoria de Chávez como líder social comenzó a consolidarse mediante la resistencia civil pacífica. En 1958 organizó una huelga de brazos caídos en los campos de Oxnard, California. 4 años después, en 1962, fundó la United Farm Workers, UFW, junto a Dolores Huerta, con el objetivo de luchar por los derechos de los trabajadores agrícolas. La UFW alcanzó notoriedad nacional en 1965 con la histórica huelga de la uva de Delano. Al año siguiente, Chávez lideró una marcha de miles de campesinos desde Delano hasta Sacramento, una acción que consiguió el apoyo del gobernador y obligó a los cultivadores a cumplir las demandas del sindicato. Sus esfuerzos fueron fundamentales para lograr avances en contratos colectivos y mejores condiciones de seguridad, buscando siempre el reconocimiento de la importancia y dignidad de las y los campesinos. La no violencia fue un pilar fundamental en la estrategia de Chávez, inspirada en las tácticas pacíficas de Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi. En 1968, ante la negativa de varios cultivadores a negociar con el sindicato, Chávez emprendió una huelga de hambre de 25 días. Este ayuno reafirmó el compromiso del movimiento con la no violencia en un momento de tensión. Unificó y fortaleció a los trabajadores agrícolas y atrajo una enorme atención mediática nacional e internacional hacia su causa. La huelga de hambre culminó cuando Chávez se reunió con el senador Robert F. Kennedy, quien se comprometió a apoyar su lucha. Además, Chávez recibió una carta de apoyo del propio Martin Luther King Jr. A pesar de sus éxitos, Chávez enfrentó críticas internas. Fue acusado de tener una actitud autocrática en la dirigencia de la UFW durante las décadas de 1970 y 1980, lo que llevó a que varias personas abandonaran el sindicato. Sin embargo, su impacto trascendió estos desafíos. César Chávez falleció por causas naturales en abril de 1993. Decenas de miles de personas asistieron a su funeral en Delano, California, un testimonio de su inmenso legado. Póstumamente, su contribución a la justicia social fue ampliamente reconocida. En 1994, su esposa aceptó en su nombre la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos. Y en 2014, el presidente Barack Obama declaró el 31 de marzo como el Día de César Chávez y designó su casa y sepultura como monumentos nacionales, consolidando así su lugar como figura histórica de los derechos civiles y laborales. La vida de César Chávez es testimonio de la complejidad de un líder que, con una visión clara de justicia para los campesinos, también navegó por decisiones difíciles y a veces debatidas. Su legado nos recuerda que la lucha por los derechos es compleja y que no está exenta de tensiones y controversias. Cómo el legado de César Chávez nos desafía a seguir alzando la voz, a organizarnos y a persistir en la lucha por la dignidad de cada trabajador. Macio Sare. Pues bien, ya hemos escuchado pues acerca de este gran personaje, César Chávez, que pues yo considero, y ya lo conversaremos en esta mesa, que platicar de la trayectoria, de la biografía de uno de los personajes que lucharon por los derechos de los trabajadores migrantes, México-estadounidenses, pero al que también se unieron reivindicaciones por los derechos civiles en un contexto muy boyante, tanto de Estados Unidos como del mundo en general, es muy pertinente el día de hoy. En nuestro país, pues observamos estas controversias que existen, pues en términos bilaterales, México-Estados Unidos, en donde también hay demandas legítimas por parte de migrantes de segunda generación, migrantes recientes, movilizaciones y sobre todo un punto que me parece fundamental que observamos a través de la vida de César Chávez,
Chávez, que es la resistencia civil pacífica. Entonces, vamos a platicar acerca de este personaje, de este contexto y sobre todo a conectar pasado con presente. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con esta conversación? Maestro Lorenzo. Bueno, el personaje es de lo más interesante y poco conocido. Cuando uno habla de César Chávez, se piensa en un boxeador. No, este es otro. Este sí se dio de golpes con la vida, pero durísimos. César Chávez es, fíjense, si tienen ustedes la paciencia de ver algunas de las entrevistas a Trump ahora en su oficina oval, verán en el fondo un busto dorado, creo que es César Chávez. ¿Qué hace César Chávez en la oficina del presidente de los Estados Unidos? Desde luego que no puso ese busto Donald Trump, es anterior, pero más o menos lo ha tolerado. Pero es importante que lo conozcamos. Yo puedo decir que en cierto sentido lo sentí cuando yo era estudiante en la Universidad de Chicago, porque ahí había un supermercado y en ese supermercado se insistía en la huelga en contra de consumir uvas de California. Esa huelga duró mucho, bueno, no huelga, sino boicot de las uvas, tuvo repercusión en todo el Estados Unidos. Ahora, ¿quién es este personaje? Que ya lo veremos, que no llegó más que al 8º grado de educación formal, nunca pasó de ahí, es mexicano-norteamericano, es importante eso. Y tiene una parte que yo lo entiendo, estaba opuesto a los migrantes, y en particular a los indocumentados y a los braceros, porque los veía como lo que usaban los grandes terratenientes, como una mano de obra muy barata y que entonces perjudicaba la posición de los mexicano-americanos que sí querían que se les reconocieran todos sus derechos. Y como los otros podían trabajar sin que se les reconociera sus derechos, César Chávez tuvo ahí una posición explicable en contra de los indocumentados y de los braceros. Es la primera persona que conozco, o sea, Lorenzo, que fue más o menos contemporáneo al asunto de la uva, ¿no? Dirigido por el movimiento de Chávez. En todo lo que llevamos de Maciosare, creo que este personaje, César Chávez, tiene una contradicción, porque es el menos conocido en nuestro país de todos los que hemos aquí abordado, y sin embargo, en Estados Unidos es muy conocido, ya lo ejemplificó muy bien Lorenzo. Por lo tanto, es un acierto que hoy podamos conversar sobre Chávez. Yo nada más diré en esta primera entrada que el mérito fundamental de él fue organizar sindicalmente a los trabajadores agrícolas de California especialmente, con la organización que él creó junto con Dolores Huerta en los años 60. La lucha de ellos viene de los años 60 principalmente. Y bueno, ya la cápsula y Lorenzo hicieron referencia al momento más conocido, que es el momento del boicot, que duró varios años. 5 años duró. Entonces, pero hay mucho más que hablar sobre esta lucha, no solamente sobre César Chávez y este sindicato tan importante que fundó, ahí está junto con Dolores Huerta, sino, y eso me voy a referir en el siguiente participación mía, esta lucha viene de lejos. La lucha por los derechos de los trabajadores agrícolas, migrantes o de origen mexicano, siendo estadounidense, viene de lejos.
Sí, yo creo que pensar en César Chávez a la luz de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos es lo que me parece lo hace un personaje importantísimo. Un personaje, como ya decía Lorenzo, un personaje México-estadounidense que pierden sus tierras en algún momento y eso lo obliga, ¿no?, a tener una vida precaria y en esa vida precaria empezar a convertirse en un líder importante para la gente que trabaja en Estados Unidos. Pero sí, en el arcoíris de contradicciones que es, al final sí termina en algún momento poniéndose en contra de los migrantes mexicanos, ¿no? Pero yo pienso que César Chávez es un personaje muy importante porque, digamos, nosotros escuchamos la resistencia civil pacífica con Andrés Manuel López Obrador en México, por ejemplo, ¿no? También impulsó estas caminatas importantes que también me recuerdan a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pienso que estas motivaciones, inspiraciones de Gandhi, por ejemplo, pues sin duda le granjean, me parece, una suerte de lucha inédita en tanto que la paz es como su principal herramienta y de ahí los boicots, las huelgas, las peregrinaciones y todo esto que él fue haciendo y que fue juntando adeptos para su causa, para agremiar a miles de personas al final de cuentas. Me parece un personaje importantísimo, pero sí me parece a la luz de lo que está ocurriendo. Saludos a todos los compañeros migrantes en Estados Unidos que no la están pasando nada bien en estos momentos porque tenemos la ola violenta en Los Ángeles, la incursión de los marines en Los Ángeles y bueno, todos los presos, los compañeros apresados en estas manifestaciones. Así que yo creo que hay que analizarlo ahí, a la luz de este tiempo, qué significa ser un líder campesino para un movimiento global, me parece, de resistencia y de derechos laborales. Volvemos en una breve pausa a seguir hablando acerca de César Chávez aquí en Maciosare. YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Después de la muerte de César Chávez en 1993, su esposa Helen donó su chamarra negra a la Unión al Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos, aunque ahora no se exhibe actualmente. El Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos reconoce la lucha inspiradora y no violenta de Chávez por un lugar de trabajo seguro y un salario digno. Maciosare. Muchas gracias por continuar en Maciosare, en esta mesa de los viernes de historia y humanismo. El día de hoy hablamos acerca de César Chávez, un personaje que, como bien dice profesor Lorenzo, pues en México es poco conocido y aún así su trayectoria de vida nos dice mucho en estos momentos. Yo quisiera muy brevemente decir que, pues por ejemplo, conocemos mucho más la trayectoria de luchadores afrodescendientes, de la lucha contra el racismo que ocurrió muy fuertemente en Estados Unidos y que tiene ecos hasta la actualidad con grandes personajes como Martin Luther King. Sin embargo, pues César Chávez se une en un contexto pues muy efervescente de diversos grupos y es muy interesante que pues se logra una unidad en torno al sindicalismo por una parte, pero también eso visibiliza otro tipo de discriminaciones, en este caso el racismo compartido entre grupos afrodescendientes, latinos, particularmente descendientes de migrantes o los migrantes mismos, pero también la comunidad asiática. Es muy interesante que grupos organizados de trabajadores filipinos también se unieron a estos actos de boicot, a estos, digamos, llamados que hizo, pues, César Chávez junto con otros líderes para pues alcanzar mejoras y sobre todo derechos laborales que ahora consideramos básicos, como el derecho a la seguridad
en términos de salud, buenos salarios e incluso buenos tratos. Pero bueno, si les parece, podemos ir abordando también esta lucha, digamos, encontrada entre la exigencia de derechos laborales y también contra el racismo, contra la exclusión y contra estas condiciones, pues que desafortunadamente todavía se dan mucho en la sociedad estadounidense. ¿A quién le gustaría continuar? Bueno, yo quisiera remarcar un aspecto. Tiene razón Mardonio cuando dice que la lucha ahorita de nuestros paisanos en California especialmente, nos hace pensar mucho en César Chávez y en la lucha. Pero yo me remonto más atrás, finalmente este es un programa de historia, claro. Yo soy historiadora, y yo creo que la lucha de César Chávez tiene un origen. Bueno, desde que perdimos obviamente el territorio en la guerra del 48, pero no me voy a remontar tan lejos, simplemente voy a mencionar 2 episodios de nuestra historia fundamental, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores agrícolas, que tiene que ver con la explotación de los migrantes mexicanos y que se remonta al porfiriato. En el porfiriato, al principios del siglo XIX, hubo una lucha importantísima ahí por el betabel, por la sembradío de betabel, porque los gringos no tenían la industria azucarera desarrollada. Entonces fue este tubérculo, la remolacha, lo que hizo desarrollar el azúcar en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos estaba ya siendo la primera potencia mundial. Y ahí hubo un conjunto de trabajadores que se organizaron bajo el Partido Liberal Mexicano, bajo los hermanos Flores Magón, como Vaca Calderón, y luego pasaron a la frontera con Cananea, porque también había ahí un desarrollo importante por el ferrocarril, y hay migración. Es que la lucha de César Chávez, aunque él era mexicano-estadounidense, finalmente tiene que ver con las migraciones. Y la otra, muy rápidamente, después voy a profundizar, son los braceros. Sí. Aquellos que prestaron sus brazos después, durante la Segunda Guerra Mundial, que quisiera en el siguiente segmento, si me lo permiten, profundizar un poquito, porque si no, no se entiende la lucha de Chávez, desde mi punto de vista, ¿no, Mardonio? Claro, y yo creo que las luchas también se contagian, las luchas también migran, pues, ¿no? Al final ninguna lucha, no nace sola, se inspira en otras tantas luchas. A mí me parece muy importante que piense, hablando de César Chávez, hemos hablado de muchos otros personajes, tanto de la independencia como de la Revolución Mexicana, que o son militares o que han tenido como ciertos privilegios para poderse erigir como ciertos personajes que inciden en la vida pública. Aquí estamos hablando de alguien que viene de abajo, del campesinaje que casi nunca se ve, de un campesinaje además que se desarrolla en Estados Unidos con todos los bemoles que, como ya decías, ¿no?, que tendríamos que remontarnos al movimiento de los braceros posterior, más bien en plena Segunda Guerra Mundial, y después lo que ya decía Carla, los filipinos también. Entonces yo pienso que las luchas se contagian, las luchas también van migrando, y así como los sueños y las esperanzas también van migrando. Me parece que necesitábamos hablar de un héroe así. Porque de abajo. Me parece muy importante que podamos hablar de César Chávez, y que yo estuve buscando mucha bibliografía, tampoco es que encontrara demasiado, pero la película de Diego Luna, que lo retrata ahí más o menos, pero me parece muy importante. Yo creo que en estos momentos es muy importante atraer los reflectores a personajes de carne y hueso que se acercan más a los paisanos y paisanas que están ahora luchando una vez más, por sus derechos. Y eso me parece realmente hablar en el 2025 de un fascismo renovado a través de Donald Trump. Me parece que, bueno, hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que solidarizarnos con todas y con todos ellos. Profesor Lorenzo. Bueno, dice Mardonio, de carne y hueso. Sí, es interesante. Un líder que viene desde abajo, aprendió
de la manera más dura. Su familia perdió sus propiedades, no eran muy grandes, no. Y No se quedó sacres. sin nada. En algunos momentos realmente sobrevivir la comida diaria era un problema. Pero lo interesante de ese personaje es que se lanza a organizar cuando todo está en su contra y dedica en cuerpo y alma, y si tiene éxito es casi de milagro. ¿Cuántos más debieron de haber fracasado en ese intento de organizar a los dificilísimos de organizar trabajadores agrícolas? Y aquí, nada más para no adentrarme en esto, pero sí entiendo por qué él estaba en contra de los braceros y de los migrantes. Porque era la manera de usar a unos pobres, muy pobres, los migrantes y los indocumentados, que no es lo mismo bracero que indocumentado. El indocumentado no tiene ni el reconocimiento de los braceros. Usarlos por parte de los dueños de las grandes plantaciones agrícolas para romper el boicot de los mexicanoamericanos. César Chávez no confiaba mucho en las personas que no fueran mexicanoamericanos, era muy enfocado a ese grupo, y la vida de César Chávez es muy compleja, pero su trasfondo mexicano estaba siempre allí. Por ejemplo, las marchas, la primera fue de Delano hasta Sacramento, como 400 kilómetros, que empezó con 50 gentes y tuvo un éxito formidable. Bueno, esa marcha recuerda las peregrinaciones, porque era muy católico César Chávez. Entonces llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente. Y hacía misas diarias, Lorenzo. Hacía misas diarias hasta el final, iba a misa, crucifijos, y todo era México, el México católico con su catolicismo particular. Lo revive, lo toma, lo revive y lo pone al servicio de una causa política. Y hay un plan de César Chávez que está inspirado en el plan de Ayala. Tenía un conocimiento del zapatismo, y hay un plan que tiene esa inspiración de la Revolución Mexicana, pero a la vez ciertamente que no tenía ninguna simpatía por los braceros y los indocumentados. Era la época. Claro. Ahora yo creo que tendría que ser distinto, y con muchos trabajos se alió a otros sindicatos, y los otros sindicatos que no eran de mexicanoamericanos, él les tenía cierta distancia. Y con los filipinos también a veces ocurre eso con los líderes. ¿De quién recibió honores César Chávez? De Ferdinand Marcos, de un dictador, y recibió hasta un doctorado de Filipinas. Así que esto de los filipinos también tiene su ambigüedad, claro. Pero eso es lo que hace a César Chávez un héroe de carne y hueso. Así es, y estos detalles los vemos en las fotografías, pues marchando con imágenes de la Virgen de Guadalupe, referentes que evidentemente evocan a la cultura mexicana. Y yo me quedé, Mardonio, pensando en esto que comentas de que las luchas se contagian. Fíjense, leyendo un poco también de la biografía de César Chávez, se suele evocar un episodio que él vivió en 1944, que fue la expulsión que tuvo de un cine para blancos. Generalmente recordamos este episodio de la lucha afroamericana de Rosa Parks en un transporte en donde es mandada hacia atrás con la comunidad afrodescendiente y no con los blancos que debían ir hasta delante del camión. Pero bueno, es que estamos también hablando de un contexto y de una situación de racismo, de discriminación que pues también se enmarca justamente en estas propias disputas
disputas del momento. Evidentemente a las empresas pues les convenía esta mano de obra ilegal más barata, ¿no? Que venía de México, y ese es un fenómeno que se repite y que observamos todavía en la actualidad. Ahora bien, el caso particular de César Chávez logra convocar a la sociedad civil. El principio de la no violencia y los boicots no significa solo, digamos, la lucha sindical tradicional, sino también un llamamiento a la sociedad en general para unirse a una causa, y creo que esa es una de las claves de sus éxitos. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos para continuar hablando sobre César Chávez aquí en Maciosare. Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare. Animales. Maciosare. Muchas gracias por continuar aquí en este programa en donde hablamos acerca de la vida de César Chávez, que resulta tan interesante a la luz de la situación de los trabajadores migrantes o de primera, segunda generación México-norteamericanos o México-estadounidenses en el territorio del vecino del norte. Y bueno, pues estábamos platicando acerca de los braceros, que son estos trabajadores que se fueron a partir de un programa que emprende el gobierno mexicano de intercambio laboral en un momento en el que a Estados Unidos pues le hace falta mano de obra, sobre todo para el campo. Cristina, querías abordar este tema. Sí, yo quería abordar porque no estoy tan de acuerdo en lo que dijo Lorenzo de que Chávez tuvo mucha suerte en su lucha. No, yo creo que es el resultado de muchas luchas, sin quitarle mérito a él, desde luego, pero el resultado desde aquellos enganchadores, cuando yo hablaba de la remolacha, que fue importantísima la cantidad de mano de obra que se fue de México hacia California para esta producción, que para los gringos fue muy importante, y los enganchaban. Ahí no había programas gubernamentales. Y luego el otro programa importantísimo, hay muchos, pero es el de los braceros. Ya decías, Carla, que fue entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano le daba $25 al gobierno mexicano por cada persona, por los brazos, por eso se llaman braceros. Y fueron a trabajar cuando se requería mano de obra, porque los norteamericanos estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y se fueron a trabajar también a California, y con condiciones de trabajo durísimas. Sí. Nada más les voy a decir una cosa. La Secretaría de Relaciones Exteriores de aquel entonces, este programa termina en el 64 y empieza en el 42. Les descontaba 10% del salario de cada trabajador para un fondo de ahorro, cuando ya regresaban, porque eran contrataciones temporales. Nunca les regresaron ese fondo de ahorro. Y hace poco hicieron movilizaciones. Sí. Todos ellos en las condiciones miserables de trabajo, y son trabajadores agrícolas fundamentalmente. Por ello, el movimiento de César Chávez, acompañado en el siguiente segmento, quiero hablar de ella, acompañado de Dolores Huerta, es que tiene ese éxito que aquí ya hemos comentado y seguiremos comentando. Sí hay narraciones, por ejemplo, de los braceros, de que al llegar a territorio estadounidense se les desnudaba y rociaba con DDT, era como su camino hacia territorio estadounidense, y efectivamente condiciones de trabajo muy duras y una lucha muy larga por ese pago, pues que era de plena justicia, que tendrían que haberlo obtenido. Sí, sin duda, ahora que decías esto, Cristina, me recordé que, porque digamos que estamos ante la cadena económica más cutre de la economía, no solo de Estados Unidos y en Estados Unidos, sino en México. Yo recordaba ahora que hace algunos años me tocó estar en Tlapa de Comonfort en Guerrero, donde llegan enganchadores, fíjate.
Llegan enganchadores para llevárselos no a Estados Unidos, sino a Sinaloa, sino a Baja California, a la cosecha de berenjenas, de espárragos. Y me parece que también es muy importante situar el campesinado, ¿no? como en la cadena más baja de la economía, y que estamos hablando de una lucha también por una vida mejor. Estamos hablando de derechos, es lo que estamos hablando en esto, ¿no? Y que está determinada por la economía del mundo, que sitúa en los de más abajo todo el peso de la carga, por decirlo así, la carga alimentaria de este mundo, ¿no? Porque en México, fíjense, un dato. En México, lo que producen las agroindustrias no son para México. Lo que se consume en México, lo que consumimos comúnmente, es del campesinado chiquito, el de a pie. Entonces, me parece que hay que situarlo ahí. La lucha de César Chávez es una lucha por los derechos. Es una lucha por los derechos laborales, pero también es una reivindicación, me parece, de una parte desde Estados Unidos, una nostalgia por lo mexicano también. De ahí también el movimiento chicano, que me parece empieza a tener una suerte de demostraciones incluso artísticas que van a permear una nostalgia y un orgullo por lo mexicano también. Creo que eso también sería padre abordarlo. Claro. Hay una diferencia entre el movimiento de César Chávez y el movimiento chicano. No son lo mismo. No. Y César Chávez lo tenía bien claro. A veces se unía, pero a veces no. Era muy celoso de su organización y de que estuviera al mando de mexicano-americanos. Confiaba mucho en ellos, pero también unió al final de cuentas a ciertos cuadros y liderazgos blancos norteamericanos y a los estudiantes. Ahí es cuando hablaba yo de Chicago, es que los estudiantes universitarios sí le hicieron eco. César Chávez los usaba, pero no confiaba mucho en ellos. Era muy desconfiado. Él trabajaba mucho, diariamente trabajaba hasta quedar exhausto, y si vemos, murió relativamente, bueno, no podíamos decir que joven, pero 66. Pero tenía un problema en la espalda. ¿Y de dónde viene ese problema? Me sospecho que es del tiempo de los que trabajó en los campos, porque si uno ve algunas de las fotografías, bueno, en esta no está, pero del trabajo cotidiano de ellos es doblando la espalda. Es un trabajo que físicamente va arruinando a quien lo hace ese trabajo. Ahí están. Ahí está la pista. Ahí están. Y es la parte más baja de la cadena de trabajo, como dice Mardonio, en los Estados Unidos todavía hoy. Hoy siguen trabajando así. Y la verdad es que es bastante inhumano ese tipo de trabajo, y debía de ser reconocido por nosotros mismos. También nuestros campesinos no son precisamente los preferidos de la sociedad mexicana. Tenemos que sacar lecciones de eso. Claro. Nosotros también tratamos así a una parte de la sociedad. Un pequeñito apunte, por ejemplo, en las agroindustrias también trabajan niños. ¿Por qué? Porque tienen las manos delicadas para la cosecha de fresas, por ejemplo, o en la amapola también. Sí, y además, sobre todo más recientemente, es por todo ello que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido mucho en que se reconozca la derrama económica que significa para la propia economía estadounidense el trabajo de las y los mexicanos en su territorio. Y pues las cifras lo confirman, tanto para la economía estadounidense como la derrama económica que implican las remesas en nuestro país,
pues es fundamental para toda la cadena productiva. Por eso esta película de Un día sin mexicanos, pues imagina qué pasaría si pues en ese país no estuvieran presentes, pues sería caótico, no se podría llevar a cabo ninguna actividad de la cadena productiva. Y yo quisiera nada más también enfatizar que estamos hablando de una vida prácticamente completa dedicada a la lucha. Comienza en la primera mitad de la década de los años 50 y prácticamente hasta su muerte, pues continúa con esta labor, es decir, es una lucha continua, y si es así, pues precisamente es por la resistencia del propio gobierno estadounidense y de las empresas por otorgar estas condiciones de trabajo, ¿no? Que incluso podemos decir que son condiciones mínimas. Se trata entonces de esta organización sindical que tiene sus metas, que va consiguiendo algunas de ellas con base en la negociación, ya dijimos, con énfasis en la no violencia, en la resistencia civil pacífica, pero que vemos que es una lucha que se dio en su momento y que tiene que continuar en territorio estadounidense. Sí, y en esa lucha yo quisiera señalar, porque este programa, Macio Sare, de los viernes, siempre ha tenido una perspectiva de género. Y aquí siempre, especialmente Carla, ha hecho alusión a las mujeres. Y aquí no podemos nosotros no dejar de mencionar a Dolores, la compañera de César Chávez, compañera de lucha. Ella inició la primera organización de los trabajadores agrícolas junto justamente con Chávez. Pero ella además, a la muerte de Chávez en 1975, logró una cosa fundamental: contratos colectivos de trabajo con las empresas y los campesinos. La fuerza de trabajo agraria, campesina, porque en los contratos colectivos, en las fábricas y en los obreros, es una conquista de hacía muchísimos años, pero en el campo, con los trabajadores agrícolas, ella lo consigue, ya a la muerte de César Chávez. Por eso creo yo que es un trabajo, una lucha muy colectiva que viene de lejos y que, claro, él es la figura fundamental. En una entrevista que le hacen a ella, un documental que voy a recomendar al final, le pregunta, una entrevistadora maravillosa, le pregunta que por qué dejó que César Chávez fuera el vocero del sindicato que formaron. Y ella dijo: él me lo propuso y a mí me pareció bien, pero ahora, ella vive todavía, tiene 95 años, pero ahora, frente a la nueva situación, pienso que debí de haberle contestado: una vez tú eres el vocero, otra vez soy yo. Porque ahí se está mezclando también la lucha de las mujeres con los derechos en el campo de hombres y de mujeres, en contra del racismo, en contra de los empresarios, en contra del gobierno estadounidense que siempre aprobó a los empresarios. Y quiero terminar con algo. La resistencia pacífica siempre ha sido de la gente que está luchando. Las agresiones vienen de los gobiernos y de los empresarios. Sí, este tema de la resistencia civil pacífica y el llamamiento a la no violencia creo que es fundamental en la historia de la vida de César Chávez. Vamos a irnos a una breve pausa y volvemos ya para cerrar con conclusiones y recomendaciones aquí en esta mesa de Historia y Humanismo. Macio Sare. Vamos a irnos ya a las conclusiones. Entonces, profesor Lorenzo, comenzamos con usted. Muy bien, rápidamente quiero hacer referencia a algo que no hemos tratado, y es que esta organización sindical se hace en tiempos de la Guerra Fría, en tiempos del anticomunismo, y que se vigiló a César Chávez. El FBI lo tenía allí. Según tengo entendido, el archivo, en los archivos del FBI hay un file para César Chávez de más de 1000 páginas.
pero nunca le encontraron forma de atacarlo. Y es que él no tenía ninguna admiración por el capitalismo. Lo consideraba una forma de explotación brutal, pero tampoco tenía simpatías por los sistemas socialistas reales, los de la época de la Guerra Fría. Él lo que buscaba, y no lo pudo conseguir, pero era su ideal, era el cooperativismo, las cooperativas, que fueran los trabajadores los que se organizaran, los que administraran, los que produjeran, vendieran, comercializaran y vivieran en cooperativa. En esto no avanzó mucho, pero le permitió eso de distanciarse tanto del socialismo real como del capitalismo en esa época, dentro de Estados Unidos, dentro del nido del anticomunismo, que no tuvieran éxito, lo que sí se intentó, acusarlo de comunista. ¿Y su votación sería sobre pacifismo o utopía? Siempre termino por tener las dos, pero en fin, finalmente utopía. Muy bien, Cristina. Bueno, mi conclusión es que nos queda claro que César Chávez fue un dirigente que luchó por los derechos de los trabajadores del campo y que es heredero de una lucha que viene de tiempo atrás. Esto que decía muy correctamente Lorenzo, las colonias, luchar por hacer comunidad, el corporativismo de ellos y la cooperación, viene de tiempo atrás, es una característica mucho de los campesinos que están luchando por sus derechos y que se están defendiendo, porque César Chávez representa a los mexicanos estadounidenses, la lucha de ellos, pero también de alguna manera a aquellos que no tenían documentos y que estaban prestando en ese momento, porque es la frontera porosa que le llaman, en donde tú puedes pasar del otro lado sin documentos. En la Guerra Fría eso hubo, hasta que después ya vinieron todas las reglamentaciones y pasaportes y demás. Y entonces yo creo, mi conclusión es que él era pacifista porque es la época, ya lo han dicho aquí, pero también porque los trabajadores, y sobre todo los del campo, nunca han sido violentos. Los violentos son los empresarios y son los gobiernos. Y creo que es utopía, porque lo estamos mirando ahora, la formación del sindicato de trabajadores agrícolas, que es el aporte mayor que ha hecho y que no, y por eso pasa a la historia. Vemos ahora los enfrentamientos que hay en California y seguramente a nuestros paisanos no les están aplicando todos los derechos que ese sindicato conquistó en su momento. Por eso voto por utopía. Pues yo me iría por esto que dije al principio, que todas las luchas se contagian unas de otras, incluso en las imágenes, ¿no? Pensando, ya lo decía yo, Andrés Manuel y su éxodo, los zapatistas y la marcha del color de la tierra, pensar en todos estos movimientos que, buscando hacia atrás, tienen, como bien dices, Cristina, tienen sus asideros en otros movimientos. Yo siempre digo que la lucha por los derechos es una lucha constante, es una lucha que no acaba nunca, pues, porque siempre me parece que en la construcción de las sociedades utópicas, las sociedades donde queremos vivir, ese mundo donde quepan, decían los zapatistas, todos los mundos. Yo digo que no todos, los mejores, porque en ese todos ya vemos cómo le está yendo a nuestros paisanos ahorita, ¿no? Y por otro lado, me parece muy importante, estamos tratando este tema a la luz de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Yo voy a insistir ahí, porque me parece que estos paisanos y paisanas, que los que han salido a la calle son los que tienen documentos, pero me parece que se tiene que salir a la calle cada
cada vez que haya intentonas de romper con lo ganado, con los derechos que se han ganado, y me parece que los paisanos y las paisanas lo están haciendo muy bien. Me parece un tiempo muy grave, muy terrible, muy violento, muy fascista. Me parece que estamos ante la intentona de una renovación fascista, con Donald Trump a la cabeza, con el embajador en México viniendo de donde viene. Me parece muy importante decir que estos compañeros y compañeras están dando una lucha por lo ya ganado, porque ellos se han ganado los derechos que tienen, siendo ellos, me parece en este momento, unos grandes asideros de esperanza y de no cejar en la lucha por los derechos, y voto por la utopía. Muy bien, pues yo quisiera decir que me siento muy honrada de estar en esta mesa hablando de este personaje y sobre todo de poder hacer desde aquí un ejercicio de difusión de referentes que son muy importantes en momentos como el que estamos viviendo. Que el hecho de que la historia sea un legado que tenemos, que sea de lo que podemos, digamos, tomar para entender nuestro presente, podamos contribuir un poquito con ello a través de este espacio, y que en momentos como este, en donde se presentan escenarios como los que observamos con mexicanas, mexicanos del otro lado de la frontera luchando por sus derechos, pensemos justo en personajes como este, como César Chávez. Ellos, en su movilización por los derechos de las y los trabajadores, sufrieron represión también, una muy violenta, fue la que ocurrió en 1975, y aún así tuvieron una estrategia muy clara, que fue el pacifismo, que fue la no violencia. Tuvieron estrategias como el boicot, la propia organización sindical, la manifestación pacífica, las marchas kilométricas, las huelgas, también la huelga de hambre que él mismo emprendió para visibilizar sus demandas, y todo ello, yo nada más cerraría con esto, pues justamente nos presenta referentes a los cuales acudir en esta pues necesaria exigencia de humanización, de humanidad para nuestras paisanas y paisanos del otro lado de la frontera. Antes de que nos vayamos, hay que decir que la frase "sí se puede". Exacto. Sí. Es de ella, pero es de ella, es de Dolores Huerta. Ella la generó y la abrazó el sindicato. Por eso ahora se la dan a César, pero en realidad ellos eran los dirigentes de ese sindicato, lo cual es maravilloso en esa época. Una mujer de origen mexicano y un hombre de origen mexicano, y la retoma con Barack el mismo Obama. Perfil. ¿Mande? Y la retoma Barack Obama también en su... Pues sí. El sí se puede. Sí. Sí, que es un grito que ahora se reconoce muy mexicano. Mi voto es por pacifismo, por esta importancia que tiene esta estrategia históricamente y también en el presente. Entonces, vámonos rápido con nuestras recomendaciones para el público de Maciosare. Lorenzo. Bueno, hay muy poca bibliografía en español sobre César Chávez. Yo recomiendo una traducción al español de un libro que creo, no estoy seguro, que está en videolibro, ¿no? De Random House, publicado en 2017, y que es este. ¿Quién fue César Chávez? ¿Quién fue César Chávez? En inglés hay un montón, pero en español no. Entonces, este es el libro que recomiendo. Yo voy a recomendar 2 documentales. Uno que se llama, están los dos en YouTube, se llama Braceros, Retaguardia Productiva o Olvidados. Ahí van a ver lo que significa que las familias de aquí no reciban íntegro el salario, en el caso de los braceros, que mandaban sus familiares, como hoy con el impuesto a las remesas quiere el gobierno de Trump. Lo que significa que lleguen
esos recursos o que no lleguen esos recursos a México. Y el otro documental es de Dolores Huerta, que se llama Sindicalista Latina y cofundadora del sindicato junto con Chávez, y lo hizo Fuerza Latina, un sitio que les recomiendo mucho y está en YouTube. Bueno, yo voy a recomendar un libro que se llama Montar la Bestia. Este es un libro que hicimos alrededor de 50 poetas y 50 artistas plásticos justo para hablar del tema migratorio. Me parece muy importante y si alguien lo quiere, escriba a oficinamardoniocarballo@gmail.com y con gusto se lo hacemos llegar. Se ve precioso, ¿eh? Sí. Y bueno, vean la película de Diego Luna, César Chávez. Muy bien. Yo voy a recomendar una película que seguramente muchos han visto, se llama Sud Suite, de Luis Valdés, de 1981, que habla de la cultura de los mexicanos e hijos o descendientes de mexicanos en Estados Unidos. Es un musical maravilloso, hermoso, con una tradición pues muy importante en el cine, ha sido llevada también al teatro, y bueno, pues son los famosísimos pachucos, ¿no? Entonces es una cultura maravillosa, pues totalmente México-estadounidense. Y bueno, pues de esta forma vamos cerrando este programa en donde conversamos acerca de esta enorme figura que es César Chávez, que también pues resulta muy inspiradora, sobre todo en estos tiempos históricos que vivimos. De él pues destaca sobre todo el pacifismo, el llamado a la no violencia. Les esperamos en Maciosare, no se lo pierdan, nos vemos el próximo viernes aquí en esta mesa de Historia y Humanismo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Maciosare.